21 horas con 44 minutos. Ahora en Noticias Edición Central vamos al comentario del día junto al ex Seremi de Hacienda y Economía, Cristian García, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gusto de saludarlo igualmente. Bueno, se nos está terminando ya el mes de febrero, vamos a entrar en marzo y vamos a entrar también en un tremendo debate, vuelta a clases, ¿cierto? El terminar las vacaciones y toda la efervescencia que todavía permanece respecto del cambio constitucional o mantener la constitución vigente y además todas estas otras expectativas de demandas sociales que todavía no vislumbran soluciones porque no se han tramitado leyes o por lo menos no han terminado de tramitarse leyes que apunten efectivamente a solucionar a esas quejas de la ciudadanía. Esas quejas tienen que ver con la desigualdad, con los sueldos mínimos o con los malos salarios que a veces se perciben, o también con el sistema de AFP, que mucha gente no está muy conforme con cómo se paga la pensión. Finalmente a la gente le importa bien poco cómo se administra, lo que importa es que la pensión sea una pensión suficiente, ¿cierto?, atractiva para que la jubilación sea realmente un júbilo. Y por último también el tema salud, que igualmente hay un reclamo permanente y vemos también cómo el costo de los medicamentos también hace bastante más inaccesible la salud para todos. Pero al margen de toda esta contingencia, que insisto, hay una agenda social que todavía no está resuelta y que son materias perfectamente abordables a través de leyes o modificaciones legales, queda el otro gran debate respecto a lo que significa el cambiar la Constitución. Porque muchos prometen que con la nueva Constitución o con una eventual cambio de Constitución va a llegar prácticamente el paraíso a la tierra, y otros, por otro lado, señalan de que un cambio en la Constitución nos va a llegar a un despeñadero porque vamos a llegar a un abismo donde no sabemos cuál es el fin y que finalmente puede significar el colapso tanto del bienestar social, de este pacto social que ya tenemos, de la estabilidad del orden y además del tema económico. Las dos posturas, la postura del terror y la postura de el prometer el paraíso en la tierra, en realidad son bastante disímiles de lo que en realidad significa cambiar la Constitución o mantenerla. Hay que bajar un poco la expectativa respecto a las cosas que realmente pueden ir en una Constitución y hay que también tener presente cuáles son los impedimentos que la actual Constitución no nos permite lograr efectuar para conseguir ciertos cambios. Piense usted, por ejemplo, que lo que significa tener un sistema presidencialista, que eso está en la Constitución, y la única manera de cambiarlo efectivamente es cambiando la Constitución política. El sistema de gobierno, el sistema político está establecido en la Constitución política. Nosotros tenemos un sistema presidencialista, lo que significa que la mayoría de las leyes, a diferencia de lo que muchos piensan, no se hacen en el Parlamento. Las hace el presidente de la República y se votan en el Parlamento. Es decir, el Parlamento es quien aprueba las leyes que han sido diseñadas por el presidente de la República. Pero en todas aquellas materias que tienen que ver con dineros públicos, los parlamentarios no pueden proponer iniciativas legales a ese respecto. Solamente pueden provenir de parte del Ejecutivo, es decir, de parte del presidente de la República. Es así como la fijación de impuestos, las reformas tributarias, la determinación de nuevos servicios públicos, tienen que ver todo ello y finalmente casi todas las políticas públicas, como involucran dineros, tiene que ver entonces con la iniciativa exclusiva del presidente de la República. Eso significa un sistema presidencialista. Y para colmo de males, como normalmente el presidente de la República gobierna con un parlamento en el cual el parlamento casi mayoritariamente es opositor, significa que muchas veces en los gobiernos no se pueden tramitar con toda la urgencia y prontitud las leyes. Entonces tenemos un conflicto, y esta es la gracia de la democracia, tener este juego de pesos y contrapesos, en donde alguien no pueda ejecutar todo el poder para tener ciertos frenos, justamente para que no pase a llevar a todo el mundo. Pero eso es lo que ocurre con un sistema presidencial. Tenemos un presidente con poder exorbitante, pero frenado por un parlamento que generalmente es de oposición. Hay otros sistemas de gobierno que yo creo que la gente debiésemos nosotros empezar a estudiarlos y revisarlos para ver si es que es más acorde con los tiempos que estamos viviendo, donde además los parlamentarios que representan a regiones, que representan a distritos, que representan a circunscripciones, puedan efectivamente llevar un poco más la voz cantante de lo que la ciudadanía realmente quiere. Y por otro lado, otra cuestión que está en la Constitución política tiene que ver con el Estado unitario. Chile es un Estado unitario, no somos un Estado federal. Eso significa que la importancia de las regiones y de los territorios en el tiempo ha perdido importancia. Y hoy día lo que se ha tratado de hacer es darle más relevancia a los gobiernos regionales. Pero los gobiernos regionales no son otra cosa que una especie de municipios más grandes, no somos estados federales. Entonces también hay que pensar, revisar un poco la historia y ver si efectivamente este Estado unitario y este sistema presidencialista son acordes a los tiempos que estamos viviendo. Yo particularmente tengo una opinión, no la voy a dar ahora, pero
particularmente tengo una opinión y yo quiero que la gente estudie, que converse, que discuta sobre estos temas, porque en realidad nos hemos centrado solamente en discutir sobre los derechos que debiesen estar consagrados en la Constitución, pero no hemos discutido en la manera cómo vamos a llevar a cabo para que esos derechos efectivamente tengan un correlato real. Y ese correlato real tiene que ver con el sistema de gobierno y cómo se administran los territorios. Pero por supuesto, además, hay una cosa que aquí va a estar al margen de cualquier discusión de Constitución, y es que todos tenemos que ser capaces de ser abiertos al diálogo, de ser más empáticos y de aprender a escuchar, porque nadie es dueño de la verdad y podemos discrepar en algunas cosas, pero es bueno que las conversemos. Finalmente, claro, en una democracia se impone la opinión de la mayoría, pero ojo con las mayorías relativas. Cuando los vientos cambian de dirección, las mayorías relativas también cambian de dirección. La idea de hacer cambios sustanciales y de largo plazo es que sean con mayorías más absolutas, más grandes, más importantes. Por eso la regla de los 2/3 no es tan mala. Pensemos con madurez. Tratemos de entender lo que se están colocando en las reglas. Tratemos de ver la letra chica, pero tratemos también de entender en el fondo y no desconfiar simplemente porque me lo está proponiendo otra persona. Tenemos que ser un poco más empáticos, insisto, y empezar a ver a los adversarios políticos como lo que son, adversarios, contrincantes en política, pero en ningún sentido enemigos. El país se va a construir con todos y debe construirse con todos y todas. Yo llamo al diálogo y llamo a estudiar un poco más todas estas cosas de la Constitución. Buenas noches. Pingüino Radio.